Compañeros, buenos días. Como ya me conocéis todos, mi nombre es Lot. A mí se me dio este texto de aquí, lo marco así. El texto dice, os lo leo rápidamente, así y tal. Había un muro, no parecía importante, era un muro de piedras sin pulir, unidas por una tosca argamasa. Un adulto podía mirar por encima de él y hasta un niño podía escalarlo. Allí donde atravesaba la carretera, en lugar de tener un portón, degeneraba en mera geometría una línea, una idea de frontera. Pero la idea era real, era importante. A lo largo de 7 generaciones no había habido en el mundo nada más importante que aquel muro. Entonces yo cogí eso, lo puse en internet y me salió Los Desposeídos. Es una novela de ciencia ficción, ¿vale? Escrita por esta señora de aquí, Ursula K. Le Guin. Es una señora que, bueno, ahora os voy a contar un poquito sobre ella, pero antes de eso quería remarcaros una frase de entre todas las que tiene, que me pareció, pues mira, pues chula. La tenéis en inglés porque la señora esta era estadounidense, hablaba en inglés y bueno, os he puesto la traducción abajo que dice: creo que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la humanidad. Deja atrás el pulgar oponible y dice: puedo imaginar la vida sin mis pulgares, pero no sin mi imaginación. Y bueno, simplemente me pareció chula y dije, pues vaya, pues la pongo por qué tal. Esa es ella, esa es Úrsula, para que le pongáis así un poquito de cara. Justo murió en 2018, ahora os contaré un poquito sobre ella, pero para que os hagáis una idea, esa es su cara. Hablaremos de ella y de un poquito de qué hizo, de su biografía, tal. Luego sobre la novela os haré un breve resumen, contexto histórico de dónde está ambientada, dónde fue, en qué época y tal, todo lo que es, pues eso, la historia que hay en el momento que hace ella la novela. Un resumen de la trama, de un poquito de también sobre el libro y finalmente la trascendencia de la obra, o sea, cómo influyó eso luego en, digamos, las sociedades o en el mundo. Aquí os he puesto carátulas, porque tiene más de una, tiene varias ediciones, entonces, para que veáis un poco, pues todos son, digamos, Ursula K. Le Guin, tal, pero con diferentes portadas, porque se han hecho distintas ediciones. Simplemente es por eso. Vamos a ir con ello. Esa es ella, primero la tenéis aquí de joven, luego de un poquito más mayor, lo que sea, antes de dejarnos, supongo. Nació en 1929 y murió en 2018. Aproximadamente pues, 70, 90 años, más o menos, así calculado rápido. Era de California, una chica estadounidense, y ciencia ficción y fantasía. Es conocida por eso, ¿de acuerdo? Es principalmente reconocida en el mundo a nivel mundial por el trabajo que dejó en la ciencia ficción y la fantasía y también por la crítica que se dedicó a hacer de la crítica a las estructuras de poder en esa época, porque no estaba como ni muy bien visto, ni estaba muy en auge, la gente como que en esa época era muy complicado también reivindicar tus ideas, para deciroslo de alguna manera. Y bueno, se hizo famosa por eso pone aquí que es influyente en el siglo XX, porque cambió mucho lo que es la ciencia ficción y la fantasía y dio en auge lo que es, empezó a criticar el sistema, a criticar las estructuras de poder y todo eso. Me faltan el PowerPoint, el Word, pero bueno, más o menos de memoria, estos 3 premios de aquí, el Hugo, el Nebula y el Locus, son 3 premios que normalmente se dan, son de los más importantes que hay en el tema de ciencia ficción, de fantasía, de cuentos. 2 de ellos, no me acuerdo ahora, pero 2 de ellos son de Estados Unidos únicamente, y lo otro, según entendí, es más global, no sé si a nivel mundial o es más así un poco global. Pero lo que os digo, simplemente es innovación en ciencia ficción, es innovación en fantasía y cosas que hasta ese momento que ella lo expuso, digamos, sobre la mesa, no se había tocado mucho el tema. Ahora os explicaré por qué todo eso. Biografía de ella. Sobre ella os puedo decir, así muy importante, tampoco es que haya mucha cosa, sí que hay mucha cosa de lo que es su obra, pero sobre ella hay relativamente poquito. Berkeley en 1929 es donde ella nace, ¿de acuerdo? Estudia en la Universidad de Columbia, empieza un doctorado, lo que lo deja en el momento que se casa. No le gusta, no le va bien el doctorado, lo que sea, por razones que
ella en ese momento consideró correctas, deja el doctorado y cuando se casa, pues empieza a escribir, ¿vale? Cuando empieza a escribir, saca Terra Mar, a la mano izquierda de la oscuridad, y luego tenemos Los desposeídos, que es la obra que me tocó. ¿Por qué os pongo estas dos aquí? Realmente es porque son muy importantes, son obras que influyeron mucho en ella, sobre todo la de Terra Mar, que lo tenía ahí más o menos de los temas que trataba, pero al final viene siendo lo mismo, es crítica social, crítica de la estructuración del sistema, de cómo está la movida al final, ¿no? Y la mano izquierda de la oscuridad lo mismo. Terra Mar pone del 68 al 2001 porque es todo un seguido de libros, son como 6, 7, 8 libros y todos más o menos van de la misma temática, entonces pues bueno, lo he puesto así en paréntesis. ¿Y por qué ella es importante? Pues como os he dicho anteriormente, porque por las novelas, cuentos, poesías y ensayos que hizo, en plan hizo un poquito de las cuatro, hizo tanto novelas como cuentos, como poesía, como ensayos, y se hizo famoso por esa, aparte de que en todas sus obras nos hablaba de la libertad, de la identidad, la cultura y el género, de lo que viene siendo pues, el ser humano, ¿no? Al final. ¿Qué más tenemos? Una foto suya, así un poco más grande, para que veáis bien su cara y su mirada y cómo era ella al final. Y pasamos a la novela. A grandes rasgos, así muy. Reflexión sobre las ideologías políticas, el deseo humano de cambio social y la tensión entre el individuo y la comunidad. Así para situarnos un poquito en lo que es el libro. El título, Los desposeídos, lo que pasa es que en original es inglés, ya os he dicho, ella era de California, de Estados Unidos, por tanto, Dispossessed, que es en inglés, y lo publicó en 1974. Género considerado como ciencia ficción, distopía, ¿vale? Novela filosófica, así de todo lo que es pensamiento humano, crítica social, todo lo que es así, relacionado con lo que es filosófico y la movida. Idioma original inglés y número de páginas puse 396 de manera orientativa, depende de la edición que cojamos, hay más, hay menos, o sea, eso depende de, al final, la de esto. Y, perdón, que me lo he dejado, aquí tenéis lo que es otra carátula de otra edición del mismo libro. Encontré un montón de fotos, dije puse 4 o 5 para que las veáis. Y ya está, los temas principales que hablamos en esta novela, la libertad individual versus el bien colectivo. Ahora os explicaré cuando os haga un mini resumen el por qué eso, porque el protagonista se ve como dividido en qué hago esto, hago lo otro, ahora os cuento un poquito. Luego la crítica a los sistemas políticos y la estructura de realmente cómo está estructurada la política. La alienación y creatividad. Alienación significa no sentirte tú mismo, digamos, sentir que lo que te imponen otros es lo que, ¿sabes? Que no haces lo que realmente a ti te gustaría por la decisión o la influencia de otros sobre eso. Y la creatividad, que creo que todos sabemos lo que es. Y el sacrificio y la solidaridad, es decir, que hasta dónde yo puedo sacrificar y hasta dónde yo puedo ser solidario, es decir, ser bueno, ser empático, comprender, digamos, un poquito al que tengo al lado. Os he puesto un poquito los personajes principales, no mucho, simplemente para que sepáis un poquito. Shevek es el protagonista, es un científico bastante famoso, tal, es sobre quien transcurre toda la historia, ¿de acuerdo? Le van pasando cosas de un lado para otro y tal, ahora os cuento. Tackler es el apoyo emocional de Shevek, que es una chica, ¿vale? Y es su apoyo emocional, quien está a su lado, quien le aconseja, quien tiene ese lado así más empático, más emocional. Y luego tenemos Veda, que es simplemente pues, un amigo que también aparece por ahí, pero según entendí tiene bastante importancia, está por ahí. ¿Qué más tenemos? Breve resumen, aquí donde queríamos llegar. Vale, empezamos. Shevek, como os he dicho, es el protagonista, ¿de acuerdo? Y en esta historia, en esta novela, se nos plantean como dos situaciones, ¿de acuerdo? Una es Urras y la otra es Anares, que yo os lo he puesto como dos mundos, como dos planetas, para que podáis más o menos contrastarlo un poquito. Urras es el planeta de capitalista jerárquico, si no me equivoco, ¿vale? Que simplemente es eso, una sociedad muy capitalista, llena de lujos, desigualdades, el típico triángulo de los ricos muy ricos, los pobres muy pobres, ¿vale? Eso es Urras, ¿de acuerdo? Es todo súper capitalista, súper burocrático, súper como firme y sin
digamos, como las mulas, ¿sabes? Así solo mirando para adelante y ya está. Y luego tenemos Anarres, que es totalmente lo contrario, es un planeta completamente anarquista. Lo que pasa es que la propiedad privada de la jerarquía es como que está absuelto, no existe esa pirámide de poder, no existe la propiedad privada, es como anarquía, todos de todos, nada es de nadie, eso. Y enfrenta las limitaciones de la sociedad, como la libertad y la igualdad. En plan, pone al lector, digamos, un poquito en esos dos mundos, te plantea un mundo capitalista y jerárquico perfecto, porque ella lo estructura, lo plantea de una manera que realmente la sociedad sí está bien organizada en los dos mundos, y te plantea esto, un sistema capitalista con unas normas súper rígido, funcionando perfecto, y por otro lado esto. ¿Qué pasa? Nuestro protagonista lo que busca es esto, una teoría unificada a la física. Él lo que busca es encontrar, creo que es sobre la teoría de la relatividad, intentar unificarla. Lo que piensan unos, lo que piensan otros, lo que pienso yo, lo cojo todo y hago una teoría buena para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que donde él vive es en el planeta anarquista. Y ahí no hay dinero, es todo bueno, qué chulo. Y cuando nuestro pobre protagonista ve que eso no funciona ahí, que su teoría ahí no va a avanzar, dice, vale, muy bien, pues me voy para Burras. Se va para Burras y se encuentra todo lo contrario a lo que está él acostumbrado, digamos, a vivir. En plan, se encuentra que todo es muy rígido, que todo hay como muchas normas, que todo es muy formal, muy burocrático. Y a partir de ahí se empiezan a plantear distintos retos que creo que tengo por aquí. Bueno, distintos retos que le ponen un poquito entre las cuerdas de decir, vale, tiro más por lo que yo he aprendido en mi tierra o hago lo que me beneficie en esta otra tierra para conseguir así avanzar en el proyecto que yo tengo, y estaba un poquito así entre las cuerdas, digamos, toda la rueda. Dicho eso, os avanzaré un poquito. Contexto histórico. Contexto histórico simplemente, muy importante, eso de aquí, tampoco sabía cómo ponerlo, puse eso. Eso representa la Guerra Fría, ¿vale? Es un momento de tensión, aparte de tensión política, social y cultural. Era un momento donde estaba también la Guerra Fría, había muchísimo movimiento social, años 60-70, muchísimo movimiento social, manifestaciones, aparte de la guerra. Tema delicado en el tema de cultura, de ideología, de yo digo lo que pienso, yo critico, este no me mola lo que hace porque tal, ahí, clac, cortado. De manga corta, manga larga, ya está. Contexto histórico, bueno, nada, aquí os puse unas cuantas fotos para que entendáis lo que es el contexto histórico de la época, ¿vale? Simplemente son manifestaciones, pancartas, de cualquier cosa, ¿vale? Love Not War, estaba en ese momento, ya te digo, complicado en las calles, en Estados Unidos, sobre todo en momento político, para complicado. ¿Qué más? Y esto es un poquito el contexto histórico referido, eso era referido a ella, y esto es un poquito también referido a la novela, que viene a ser lo mismo. Ella lo plantea también en una situación así de tensión. Pero en la política es como que... En la novela usa la ciencia ficción a modo de crítica, porque como no interesa que me corten la cabeza, la manera más sutil que tengo yo de ponerte mis ideales y decir lo que pienso es a través de la ciencia ficción. Y a partir de ahí, en esa época, también empiezan a salir las teorías anarquistas, las críticas del capitalismo, del rollo, guay, yo lo haría mejor, y esto, ¿por qué no lo hacemos así, que igual va bien? Y todo eso. Y también se critica bastante a lo que es la ciencia y la tecnología por parte de la autora. Al final es todo crítica, es decir, por mucho que penséis que lo hacemos bien, tampoco toda perfección tiene algún fallo. Y al final es lo que la autora intenta transmitir al lector, ese campo abierto para reflexionar, de decir, hostia, yo creo que lo tengo todo muy bien estipulado, que estamos funcionando todo perfecto, pero como que te da a pensar de que no todo siempre está todo bien atado. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? La trama, hablaremos un poquito de la trama. ¿Y qué os diré? Al final, lo que se busca es eso. En la trama, el objetivo principal es encontrar la teoría de cómo las civilizaciones entienden el universo, pero encontrar esa teoría de una manera que nadie se discuta. Encontrar esa teoría de manera unificada y, pues por eso,
empieza a cuestionarse los límites de las sociedades ideales, porque él viene de un sitio, digamos, de viva la jauja, ¿sabes? El anarquismo, no hay leyes, tal, y se va aquí, en un sitio donde puede avanzar a nivel económico, a nivel científico, a nivel tal, puede avanzar perfectamente, pero se encuentra que como que le cortan mucho sus ideales, su manera de ser, lo que él tiene en mente, los ideales que hay en su tierra, como que aquí se los cortan mucho, y ahí es cuando empieza a cuestionarse esos límites de decir qué es realmente lo ideal, ¿sabes? Porque yo tengo unos ideales que aquí no se aplican y aquí tengo unos recursos que aquí ni se imaginan. Entonces empieza a decir qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo ideal para realmente todos, no para mí solo, para todos. Y ahí es donde empieza a preguntarse y a buscar una respuesta completa que una todo eso, que ya os digo que no la acabo de encontrar. Y al final, pues lo único que hace durante toda la novela para buscar esa respuesta completa es todo el rato cuestionar ambas, cuestionar sus ideales y cuestionar todo lo que es hasta en las normas estas, el avanzar, ya te digo, el avanzar de manera de, bueno, puedo avanzar. Está bien, sí, hasta cierto punto, porque claro, a mí me están cortando parte de la personalidad, entonces, ¿hasta qué punto eso está bien? Y es un poquito esto lo que plantea, digamos, pues, la novela a lo largo de toda ella. Luego, os puse la diapositiva de reflexión porque principalmente esta novela lo que hace es reflexionar a quien la lee. No te da ninguna solución, no te da ningún consejo de vida, simplemente te hace pensar. ¿En qué, me diréis? En cómo está estructurada la política en la sociedad. En ese entonces, y también es aplicable hoy en día porque hay cosas que al final tampoco han cambiado. La naturaleza de la ciencia, pues bueno, realmente al final es la ciencia, intenta explicar también, te da un poquito a pensar de cómo es la ciencia, de cómo es todo eso para hacer un proyecto, de todo lo que necesitas, que si los contactos, que si tal. Luego moralidad y solidaridad es eso al final, como lo que decíamos el otro día de lo del tren, que tienes la palanca, puedes girar aquí, puedes girar ahí, al final son temas morales, el autor te plantea en una situación, te plantea la situación del protagonista y a partir de ahí tú reflexionas qué harías, qué no harías, qué podría ser mejor o no, pero al final todo es con la reflexión de quien lo lee, la intención está ahí. Me he pasado sin querer. La importancia de la libertad individual y del bien colectivo es eso, al ponerlo todo el tiempo entre las cuerdas, el autor se da cuenta de eso, de la importancia que tiene él mismo como individuo, pero también al formar parte de lo que es el bien colectivo, al ir a la sociedad para avanzar el proyecto, también lo pone un poquito así entre las cuerdas. Y la sociedad no perfecta pero humana es lo que nos viene a decir al final, un poquito en conclusión, de decir, la sociedad no va a ser perfecta, pero porque es humana, y los humanos tampoco son perfectos, no son máquinas, son humanos al final. Y eso no puede ser perfecto. Y ya está, eso es así. Trascendencia, esto sí que el ordenador, porque esto ya es un poquito más, ya que se me escapa un poquito, pero bueno, al final la trascendencia es cómo eso ha influido luego, posteriormente, en lo que viene siendo la vida cotidiana. En la literatura de la ciencia ficción, hasta ese momento que Úrsula no empezó a sacar esas obras, la ciencia ficción siempre se basaba en la tecnología, la aventura, todo lo que eran cositas así, relacionado con, pues eso, ya te digo, sobre todo lo tecnológico, aventura, rollo Tadeo Jones, esas cositas. Y ella lo que hizo fue plantearlo de una manera más filosófica, de una manera más de pensamiento, de imaginación, de creatividad. Y ahí está donde marcó la diferencia, ¿sabes? Al final. Luego, la crítica política y social es, pues, la crítica esta, maravilloso. A ver si lo tengo guardado aquí. Aquí. Crítica política... Vale. Sí, bueno, al final critica ambas. En la política y lo social critica ambas. Critica por una parte lo que es la anarquía, con todo lo que eso conlleva, o sea, sin las jerarquías y las limitaciones que eso lleva. Y luego también me critica, pues, lo que es la sociedad capitalista, que sería Urras, que es la otra ciudad. Por la explotación, la concentración de poder, lo de los ricos muy ricos, los pobres muy pobres. Al final, ni no tener leyes es bueno, ni tener muchas tampoco va a ser bueno al final.
Es bueno, es importante, la obra fue importante por eso, porque hasta ese momento no se había como remarcado ni mostrado una ideología como tal, por eso. Pensamiento filosófico y sociológico igual, profundiza en la libertad al bien común, pues eso, también comparación entre los bienes propios individuales o los bienes colectivos para todo el grupo. Al final es eso. Y aquí me gustó mucho una cosa. Bueno, al final es eso, genera la reflexión de cómo los sistemas de poder pueden influir en el acceso a la distribución del conocimiento. Es una de las cosas que se plantean ahí en la sociedad capitalista, digamos. Percepción de... Vale, vamos aquí, impacto de percepción en las utopías y distopías, que simplemente es lo mismo. Esto me gustó mucho porque aquí es cuando, utopías y distopías, es cuando la autora nos invita a nosotros a reflexionar sobre lo que dicen soluciones perfectas de la sociedad, de decir, no, porque la crisis la acabaríamos y tal, en plan, pone en duda eso, que esas soluciones, falsas soluciones perfectas que cambiarían el mundo, que nosotros lo arreglaríamos todo, ¿sabes? ¿No? Con eso de, eso que te vas a tomar del café en el bar, y no, sí, porque yo esto lo haría así, como esas soluciones que cambiarían el mundo, te invita a plantear esto en un mundo perfecto para que realmente el lector vea que no es tan sencillo, digamos, aplicar esas soluciones perfectas. También, eso simplemente toda esa obra sigue abordando hoy en día, fue de las primeras que rompió con el estereotipo y hoy en día se sigue estudiando, se sigue poniendo como ejemplo, sigue siendo importante en debates y tal. Y relevancia contemporánea, bueno, simplemente seguimos igual, lo que pues de la misma manera, igual que ha crecido, aquí me dice que, bueno, que igual que ha crecido la desigualdad económica y que eso sigue avanzando, pues de la misma manera se sigue aplicando lo que ella puso. La novela invita a cuestionar, a los lectores a cuestionar cómo las estructuras sociales existentes pueden ser mejoradas o reemplazadas. Al final, lo que la autora te dice no es que haya algo bueno, sino... No es que tenga algo bueno o una fórmula perfecta, simplemente te lo deja muy abierto. Al final, tampoco os puedo contar lo que pasa al final del libro, pero no hay una solución como tal. Es como que deja abierto al diálogo, al debate, a la mente del leyente un poquito de qué es lo bueno, es mejor el individual, el colectivo. Lo deja muy abierto para la reflexión al final de la persona quien lo lee y depende del punto de vista, pues lo va a ver de una manera o de otra. Como conclusiones os puse es un análisis profundo de lo que son las sociedades humanas, cómo se estructuran, cómo funcionan, cómo se organizan y los efectos de las ideologías sobre la libertad personal y colectiva. Es decir, cómo afectan los pensamientos sobre la libertad de uno mismo y sobre la libertad de toda la sociedad. Es un poquito de lo que trata el libro y sobre todo, ya te digo, de hacer reflexionar, de hacer pensar a quien hay detrás de esas, a quien está leyendo. Y creo que con esto os voy a dejar aquí y nada, no sé si lo habéis entendido más o menos. Creo que esto es todo y nada, pues muchísimas gracias, amigos. Muy